Nunca te olvides de reír, por Carol Howe. Varios años antes de su reunión, Judy y su marido, en ese momento Robert Schoch, habían fundado una organización sin fines de lucro, la Fundación para la Investigación Parasensorial, para ayudar a financiar la investigación de la parapsicología. Decidiendo que ese nombre no transmitía el propósito de un curso de milagros, todos acordaron cambiarle el nombre a Fundación para la Paz Interior. Y en 1975, Helen le confió los derechos de autor de un curso de milagros. A partir de octubre de 2003, el copyright original se hizo de dominio público. Sin embargo, la Fundación para la Paz Interior, la organización matriz y su organización hermana, la Fundación para un Curso de Milagros, son los repositorios de todos los materiales de archivos originales. Con Judy ahora en escena, el trío había evolucionado a cuarteto y la dinámica cambió dramáticamente. El enojo entre Bill y Helen no sanó, pero quedó difuminado y desviado. Se formó una alianza, con Bill alineándose claramente con Judy y contra Helen. Esto no implica que Judy fuera contra Helen, todo lo contrario. Ken recuerda: Bill se convirtió en un gran partidario de Judy. Estaban muy próximos. Como yo me sentí identificado con Helen. Es como si los lados hubieran sido elegidos en lo que respecta a ellos, y Helen se molestaba si pasaba tiempo con Bill. Ella se retiró cada vez más. Ella y Bill discutían menos, porque él no estaba alrededor tanto. Bill pasaba más y más tiempo con Judy, y yo pasaba más tiempo con Helen y Louis. Nos reuníamos en el apartamento de Judy. Luego Helen y yo nos íbamos a casa y Bill se quedaba. Desde su punto de vista, Judy era un soplo de aire fresco. Él se sentía muy cómodo con ella, disfrutando de una relación que no incluía a Helen. Helen tenía su propia relación con Judy, que ahora era a veces destinataria de su ira. Pero todavía estaban próximos. Cuando tanto Bill como Judy se mudaron a la costa oeste en 1978, ese fue el final en lo que a Helen se refiere. Ella estaba muy amargada por eso, pero creo que Bill sintió una sensación de libertad. Fue entonces cuando todo cambió para él, como si lo hubieran dejado salir de la cárcel. Pero, de nuevo, en favor de Helen, ella siempre era consciente de lo que estaba haciendo, y eso hizo que tratar con ella fuera más fácil en cierto modo. Era muy posesiva con respecto a mí y a otras personas. Estaba furiosa con Bill, pero de hecho sabía que yo sabía, y yo sabía que ella lo sabía, y realmente no hablamos mucho sobre ello. ¿Por qué? Así era ella, como quería ser. Creo que cuando Judy llegó, se alegraron de dar un paso atrás. Ambos se sintieron cómodos cediéndole las riendas a ella y dieron un gran suspiro de alivio. Está bien, ya terminamos. Ambos tomaron la decisión, que no fue correcta o incorrecta. Fue justo lo que hicieron. Bill sentía un claro sentido de misión y propósito hacia este curso. Helen sentía eso también, y eran muy fieles a ellos. Sin embargo, no veían que tuvieran que ser fieles el uno al otro en el sentido de sanar la relación, y no sentían que su papel incluyera otra cosa. Creo que fue lamentable que abdicaran de toda responsabilidad hacia el curso. Se lo dieron a Judy para llevarlo al mundo, y básicamente se retiraron de todo tipo de liderazgo o autoridad. Si no lo hubieran hecho, el curso habría sido diferente. Aunque nada es mejor o peor
Hay guiones alternativos y creo que claramente había un papel para Helen, Bill y para mí, de tener un sentido de más responsabilidad para guiar el curso. También fue muy claro para mí que Helen podría haber escrito más cosas, pero se negó. Bill, como sabes, tenía tal conflicto con ser una autoridad, siendo profesor, que se fue por el otro camino. Se convirtió en una no autoridad. Siempre era extraño cuando teníamos esas reuniones y Bill no decía nada mientras se decían las cosas más escandalosas. No es que tuviera que decir algo, pero estaba claro que no quería. Creo que era un verdadero miedo a ser una autoridad. Hasta esa reunión en Hawái en 1985, un taller de una sola vez que ofreció la primera familia del curso patrocinada por la Iglesia de la Unidad en Honolulu. Nunca lo había oído hablar públicamente con una charla preparada, en lugar de un simple contestar preguntas, pues era magistral, muy divertido, muy bueno, una voz maravillosa. Pero, viendo su miedo de ponerse de pie y enseñar, esa idea nunca le abandonó. Tenía una presencia maravillosa, era un orador magnífico, pero eligió no hacerlo, y Helen, que no tenía miedo de enseñar, era una excelente maestra. No obstante, no quería tener nada más que ver con el curso. Bill era una persona amante de la privacidad, un introvertido, por lo que elegía no llamar la atención sobre sí mismo o buscar publicidad, aunque en privado estaba contento con sus logros. Evitaba todo lo que le trajera notoriedad relacionada con un curso de milagros. Dio muy pocas entrevistas para medios impresos sobre el curso y no hizo apariciones en televisión ni escribió libros bajo su propio nombre, aunque ayudó sustantivamente a otros con los suyos. Hasta el final de sus vidas, ni Bill ni Helen tenían ningún deseo de estar en el centro de atención. Se retiraron sistemáticamente de la atención pública. A mediados de los años 70, el curso estaba terminado y su siguiente fase se estaba desarrollando con Judy al timón. Los 4 directores, Judy, Bill, Helen y Ken, habían establecido un patrón de reuniones regulares en el apartamento de Scooch a última hora de la tarde. Judy confirma las observaciones de Ken de que cuando Bill y Helen estaban trabajando en sus temas académicos, el 90% de su tiempo la hostilidad era la norma. Sin embargo, cuando estaban involucrados en el dictado del curso y la transcripción, o lo que se necesitaba hacer con él, eran una mente, fusionándose como Bill-Helen. Una contracción de Bill, Bilén, y que denotaba su hermoso sentido de comunión y propósito compartido. Así que había momentos en esas reuniones de la tarde cuando todo estaba tranquilo y otros cuando ciertamente no lo estaba. En más de una ocasión, en la casa de Judy, cuando la tensión entre ellos crecía, Bill podía mantener su compostura lo suficiente como para aclarar la situación, difuminándola antes de que se convirtiera en un problema con alguna producción de su ingenio rápido y gran sentido de humor. Judy recuerda: Bill estaba tomándose un descanso de algunas horas intensas y entonces decidimos que debería haber un musical de un curso de milagros. Y Bill comenzó a componer canciones basadas en diferentes shows. Bill anunció que como una nueva versión de Call Me Madame, Llámame Señora, presentarían una llamada Call Me Mad, Llámame Loco. De ahí le dio a Helen, que tenía una hermosa voz cantante de ópera, sus líneas: Oigo voces, pero no hay nadie ahí. Oigo voces, pero la habitación está vacía.
Entonces Bill entraría con su pequeño número de claqué cantando: seguro que necesitas análisis. Y no es tan sorprendente. Y cantaban sus partes a contrapunto. Los improvisados números musicales de Bill proporcionaban esas raras ocasiones en que Helen no podía contener la risa. Aunque tal vez no estaban dispuestos a dar crédito, cada uno de ellos reconocía la hermosa voz del otro como cantante, pero solo en aquellas circunstancias que alguna vez cantaban juntos. Ambos adoraban los musicales de Hilbert y Sullivan, y ambos eran muy leídos. Bill podía ser juguetón en mi casa, aunque nunca en la oficina, y periódicamente, para deleite de todos, añadía personajes al musical de Un curso de milagros. Qué pérdida que las palabras nunca se registraron para la posteridad. En otras ocasiones, ni siquiera el sentido del humor de Bill era suficiente para poner fin a una disputa. Cuando llegaba a su límite, simplemente salía de la habitación, en un gesto de agresión pasiva, un acto de rechazo punzante. Durante esos momentos, debía haber sido conducido a una angustia incontrolable, porque prácticamente todos con los que he hablado han comentado sobre la extrema paciencia de Bill con Helen cuando mostraba las más absurdas imposiciones de ego. Otras veces, su guerra personal se intensificaba aún más. Judy recuerda el siguiente ejemplo con vívido detalle. Bill, Helen, Ken y yo estábamos en nuestro apartamento de Nueva York una noche de un día de octubre brillante, inusualmente claro. Era tan impresionante que todos habíamos pensado en dar un paseo, pero nunca se materializó. Estábamos hablando y Helen y Bill se metieron en una pelea. Estaban sentados uno al lado del otro en un sofá enfrente de donde Ken y yo estábamos sentados, y era como ver a dos gatos levantarse de espaldas y escupirse el uno al otro. Típicamente, Helen atacaba y Bill se defendía. Finalmente las palabras volaron, y Ken sabía lo suficiente como para levantarse, tomar amablemente a Bill por el brazo y guiarlo hacia afuera a nuestro patio trasero para que se fumara un cigarrillo. Bill fumaba muchísimo en esa época. Helen se puso de pie, quedaba muy erguida cuando deliberadamente practicaba esa postura para ser una persona tan diminuta, y estaba hirviendo. Tenía los puños cerrados y los hombros cargados de rabia. Se dirigió a la ventana y miró hacia Central Park. Una escena feliz, atareada y pacífica. Gente que montaba en bicicleta, madres y niños, niñeras, perros. Ella miraba pero no veía nada, solo miraba por la ventana y temblaba. Cometí el error de poner mi brazo alrededor de su hombro y le dije: «Mamá», le gustaba que la llamara mamá, «¿por qué no puedes ser un poco más amable con él?», lo cual era realmente una tontería. Por supuesto, yo estaba muy incómoda tras presenciar a los padres peleando. Helen se volvió hacia mí y alzó sus manos como un gato, casi para rastrillar sus uñas muy largas, bien cuidadas, ese día pintadas de rojo mi mejilla, diciendo: «Estúpida, estúpida chiquilla, ¿no sabes que lo habría seguido hasta los confines de la tierra? Habría dejado todo, mi trabajo, mi vida, todo para estar con él donde quiera que dijera, y no me quiso». Un ejemplo perfecto de la incisiva observación. El infierno no tiene tanta furia como una mujer despreciada. Judy continuó con una sonrisa. Entonces, ¿qué haría el Espíritu Santo con algo así? Es como si él dijera: «Sabes que no puedes tenerlo, no puedo hacer eso por ti, sin embargo puedo mantenerlo atado a ti el resto de tu vida. ¿Te gustaría escribir un curso de milagros? Voy a darte un poco todos los días y él va a estar tan entregado
Créeme, él nunca te dejará. Había toda esa furia, rabia romántica y vida de fantasías, mucha vida fantaseando en su mente con Bill. No fue la única vez. Una vez vi esta misma rabia salir con Ken, cuando literalmente lo arañó, haciéndole sangre, por irse a una sesión de consultoría cuando ella quería que se quedara. Años más tarde, cuando los Scooch y Bill, después de mucha consideración, se mudaron a California, Helen estaba tan enojada que no podía hablar. Cuando salieron por la puerta, dijo muerta de celos a Judy: «Siempre supe que me lo quitarías».